Ahora que los pequeños vuelven a clases, todos los padres tenemos una preocupación más, pero esto se puede de cierta manera ver disminuido si mantenemos las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y sobre todo la higiene y el lavado de manos. Los pequeños llegan a clases y siempre tienen que tener una ubicación adecuada, un ambiente adecuado y solamente retirarse solo sí o sí van a comer los alimentos el tiempo necesario previo al lavado de manos. Es importante esto para que nosotros podamos cortar esa cadena de contagio y mantener con mucho cuidado nuestro hogar y a nuestros pequeños. Bienvenidos a tu programa Doctor en Casa y estos son nuestros titulares. En esta edición un informe completo sobre la microbiota, un sistema simbiótico que ejerce una función de barrera natural para proteger a nuestro organismo. Estará con nosotros el doctor Armando Félix, que desarrollará este tema para beneficio y salud de nuestro organismo. El doctor Ediberto Ruiz nos hablará sobre la automedicación. Recuerda que la automedicación consiste en tomar y aplicarse medicamentos, hierbas o remedios caseros por iniciativa propia, sin realizar la consulta a un especialista de la salud. Tendremos a la licenciada Eudith Saavedra, nutricionista deportiva de la Selección de Fútbol del Perú, quien nos hablará sobre la nutrición deportiva. Hoy día tenemos la visita del doctor Ediberto Ruiz, máster en farmacología. Hola Ediberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bueno, acá primero agradeciendo la invitación a tu programa y acá para poder absolver cualquier duda sobre el tema de hoy, que es uso de medicamentos, automedicación, ya que en los últimos años es un tema bastante relevante a costa de las enfermedades que se están produciendo en la población. Ediberto, a través del tiempo el ser humano, para hacer frente a sus enfermedades o dolencias, ha recurrido necesariamente a lo que tenía la naturaleza. Puede ser corteza de árboles, hierbas, hasta momentos míticos religiosos, sustancias determinadas. Con el transcurrir del tiempo esto se ha ido en cierta manera depurando, afinando hasta llegar al término medicamento. Exactamente, ¿qué es un medicamento, Ediberto? Bueno, un medicamento, según la OMS, es un producto o un compuesto químico o biológico que va a generar un cambio en un organismo que lo está recibiendo. Ahora, ¿por qué decimos que es un compuesto químico? Porque puede ser sintetizado a partir, como tú dices muy bien, de una planta, un producto natural, o puede ser 100% sintético, ¿no? Ahora, los medicamentos desde el inicio se fueron sintetizando a partir de plantas. Se conoce mucho, por ejemplo, a la aspirina, que es derivado del sauce. Se conoce mucho, por ejemplo, medicamentos derivados del opio, como lo que se utiliza actualmente para el control del dolor severo, como la morfina. Y también decimos que un medicamento actualmente ya se puede decir que es un compuesto biológico, porque a raíz de las enfermedades que estamos viendo, se utilizan un grupo de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, ¿no? Que son derivados precisamente de este tipo, ¿no? Medicación biológica, ¿no? A partir de células, en este caso linfocitos B, que son los que forman estos, digamos, compuestos, que son utilizados específicamente para diversas patologías, ¿no? Cáncer, enfermedades autoinmunes. Inclusive hace poco, en esto de la pandemia del COVID, se ha visto que este tocilizumab, ¿no? Que es un medicamento biológico, se está utilizando para controlar estas reacciones inflamatorias en estas enfermedades, ¿no? Entonces, podríamos decir eso, ¿no? Que un medicamento es una sustancia química, biológica, que va a producir cambios. Ahora, son utilizados para prevenir enfermedades, son utilizados para curar, tratar enfermedades, ¿no? Por la población. Ediberto, un medicamento, como bien lo mencionas, tiene que tener también una vía de ingreso, ¿no? Y esta vía de ingreso tiene que tener una acción relativa dentro del cuerpo humano, por así decirlo. Y una vez que el medicamento ingresa al cuerpo humano, tiene que tener un tiempo en el cual va a hacer efecto. Y una vez que ha hecho el efecto, que este efecto se mantenga. Ahora, los medicamentos tienen, en cuanto a sus características, diferentes variedades. Unos tienen un efecto más largo, otros una acción más moderada, otros por mayor cantidad, ¿es así? En realidad sí, hay medicamentos que tienen diversos parámetros, lo que nosotros, por ejemplo, llamamos parámetros farmacocinéticos. Tienen diferentes tiempos de vida media, diferentes perfiles de absorción, de liberación.
Eso le da comportamientos diferentes a los fármacos. Por ejemplo, gracias a eso, nosotros no podríamos decir que todos los antibióticos se administran cada 8 horas o cada 6 horas, ¿no? Hay antibióticos que se pueden administrar cada 8 horas, otros cada 12 horas. Al igual sucede con los analgésicos, al igual sucede con los antiinflamatorios. Sí hay características diferentes, ¿no? Según los parámetros farmacocinéticos. Y esos parámetros tienen que ser tomados en cuenta al momento de hacer una prescripción, ¿no? Precisamente para evitar reacciones tóxicas. Imagínate de que yo dé un medicamento que se tiene que administrar cada 12 horas a un paciente y yo lo administre cada 6 horas por desconocimiento. En vez de lograr un efecto terapéutico adecuado, podría estar generando un efecto tóxico, ¿no? De ahí viene esa frase muy conocida que es que en realidad si el medicamento se utiliza de manera equivocada, lo que es terapéutico puede convertirse en un veneno, ¿no? Entonces, la cantidad puede hacer de algo terapéutico en un veneno, ¿no? Entonces, es importante dar los medicamentos conociendo todas las características de ellos, ¿no? No solamente la dosis, también intervalos de dosificación, efectos adversos. Justo has tocado el término farmacocinético, y cinético o cinética viene de movimiento, de actividad y acción. Mejor dicho, el medicamento tiene un tiempo en el cual va a hacer efecto. Guardando la analogía, ¿no? Por así decirlo, es como tener pues, una ruta en la cual los carros van a determinada velocidad y de repente esta se estrecha y se llena de autos, ¿no? Vamos a tener un congestionamiento. Igual los medicamentos tienen un periodo en el cual se desarrollan durante el cuerpo, desarrollan su acción en el organismo y después pasan necesariamente a una etapa de eliminación. Entonces, al tener un embotellamiento de medicamentos, vamos a tener lo que es la toxicidad. Pero también hay que considerar algo más, la dependencia. Hay medicamentos que pueden causar dependencia. Sí, bueno, con respecto a lo que dices de la ruta, es correcto. Los medicamentos pueden ingresar a nuestro cuerpo por diferentes vías. Vías orales, sublinguales, intramusculares, endovenosas. Ahora, depende mucho de qué vía se utilice para saber qué cantidad de medicamento realmente llega a la sangre. Porque yo puedo dar un medicamento por vía oral y el mismo medicamento administrarlo por vía intramuscular y no necesariamente la misma cantidad va a llegar a sangre, por lo cual no la misma cantidad llegaría al tejido blanco que yo deseo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un antibiótico, ¿no? Puede venir un paciente con una infección leve o una infección más compleja. Si es una infección leve, podría de repente utilizar antibióticos orales, pero si es muy compleja, el prescriptor tiene que evaluar si es que es mejor cambiar la vía, ¿no? Para asegurarnos un mejor éxito terapéutico al tener mayor cantidad del medicamento en la sangre. Ahora, con respecto a lo que tú mencionas, eso sería parte de la ruta, ¿no? La vía de administración, la absorción y como tú dices, todo medicamento tiene que ejercer un efecto y luego tiene que ser eliminado, ¿no? Por procesos de metabolismo hepático, de eliminación renal. Con respecto a la dependencia, eso sí es bastante puntual porque no todos los medicamentos generan dependencia. Por lo general, los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central podrían generar dependencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a las famosas o los famosos analgésicos opioides, ¿no? Por ejemplo, tenemos analgésicos opioides como la petidina, la misma morfina, ¿no? Que podrían generar reacciones de dependencia. Inclusive algunos medicamentos como antidepresivos también podrían generarlo, ¿no? Más no de repente se generaría una dependencia al ibuprofeno, ¿no? Que no actúa a nivel del sistema nervioso central, sino actúa a nivel periférico, en un tejido específico, reduciendo la formación de prostaglandinas, ¿no? Entonces, para que haya una cierta dependencia, tendría que haber un efecto en los tejidos centrales, ¿no? Por ejemplo, neuronales, ¿no? Tejido nervioso central. Claro, yo soy un paciente que tengo una lesión en la epidermis, ¿no? Una infección. Y a veces el paciente se pregunta, voy a tomar un antibiótico vía oral. ¿Cómo es que el antibiótico puede hacer todo ese recorrido y llegar hacia la zona afectada, ¿no? En este caso la piel, por lo más externo posible, ¿no? Claro, los medicamentos ingresan por vía oral, por ejemplo, viajan por todo el tracto gastrointestinal, pasan por el estómago, van a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y ahí se da el proceso de absorción, ¿no? Que es cuando el medicamento ingresa a la sangre. Luego es la sangre la que se encarga de movilizar el medicamento. Ahora, lo ideal sería que la sangre lo movilice solo el tejido afectado.
Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, que la sangre lo lleve solo al tejido infectado. Pero la sangre en realidad, al no tener una selectividad, moviliza el medicamento a todo lugar, al lugar que quiero y al lugar no deseado. Entonces, ahí también vemos que los medicamentos pueden generar efectos beneficiosos, ya que la sangre va a llevarlo al tejido, en este caso el tejido afectado, pero la sangre al llevar el medicamento, al distribuirlo, porque ese es el término correcto, distribuirlo al lugar no deseado, ahí es donde comienzan los efectos adversos, ¿no? O algunos de los efectos adversos. Esa sería la ruta que seguiría un medicamento y cómo se podría explicar cómo se pueden generar los efectos beneficiosos y también los efectos adversos de los medicamentos. El uso del medicamento conlleva necesariamente una responsabilidad de conocimiento y manejo y control, ¿no? Y llegaríamos al término resistencia. Muchos pacientes toman antibióticos porque piensan que lo tomó la vecina, lo tomó el amigo o tomó un antiinflamatorio. ¿Qué viene a ser la resistencia en el uso de antibióticos? En realidad, la resistencia, y esto es un problema a nivel mundial, y así lo ha definido la OMS inclusive, es más, hay una, si no me equivoco, una semana, que si no me equivoco es la segunda o tercera semana de noviembre, que es la semana del pensamiento consciente sobre la resistencia a los medicamentos, ¿no? Es una semana mundial. Y precisamente la DIGEMIT, el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, mencionó un dato muy interesante, ¿no? Que aproximadamente a nivel mundial 700.000 personas anualmente fallecen por culpa de la resistencia a los antimicrobianos. Y es más, hicieron hasta una proyección al 2025 o al 2050, si no me equivoco, en la cual esa cifra podría aumentar hasta 8 o 10 millones de personas al año fallecidas por culpa de esta resistencia. Y básicamente la resistencia se genera cuando no se utilizan bien los medicamentos, en este caso los antibióticos. Imagínate una bacteria que tiene que ser eliminada. Yo utilizo un antibiótico, pero no lo utilizo de manera correcta. Entonces yo no asesino a la bacteria, no la destruyo. Entonces la bacteria forma mecanismos, por así decirlo, genómicos, guarda la información, entre comillas, del fármaco en estructuras llamadas plásmidos, y esa es como una herencia, ¿no? ¿Para quién? Para otra población bacteriana, ¿no? Y eso puede ser heredable, ¿no? Entonces es así cuando se utilizan los medicamentos de una manera inadecuada, los antibióticos por ejemplo, que se pueden desarrollar resistencia, y actualmente se está viendo resistencia a los antibióticos más antiguos, por ejemplo a la penicilina B, a la eritromicina, que son antibióticos que hace varios años funcionaban muy bien, pero ya se ha visto de que actualmente tienen problemas de resistencia, ¿no? La administramos a pacientes y a veces no funciona. Si se sigue con esta conducta, medicamentos de espectros más amplios van a también desarrollar esto, y la pregunta sería ¿hasta cuándo, no? Hasta que exista un microbio súper resistente a todos, que no lo logremos detener y genere ya un problema de salud mayor, ¿no? Mire todo lo que está sucediendo por un virus, que es supuestamente un organismo menos complejo, que sería una bacteria que es un organismo más complejo, ¿no? Entonces hay que preocuparnos por eso. Y justo todo lo que tú mencionas nos lleva al término automedicación. ¿Qué viene a ser la automedicación? Bueno, según la OMS, la automedicación es la indicación o el consumo, mejor dicho, de medicamentos por parte del paciente para tratar de aliviar una condición patológica existente, ¿no? En realidad la automedicación se da con el objetivo en que el paciente quiere su propio bienestar, entonces consume medicamentos para lograrlo. Ahora, obviamente eso no está bien dirigido, ¿no? Precisamente la automedicación nos lleva a problemas como la resistencia a los antibióticos, ¿no? Si yo me automedico paracetamol, ¿podré generar algún daño? Es un poco complicado, ¿no? Porque si tomamos el ejemplo del paracetamol, es un fármaco con pocos efectos adversos, pocos. Pero si yo, por ejemplo, me automedico con clindamicina o ciprofloxacino o algún otro antibiótico de un espectro un poco más amplio, ahí ya estoy generando problemas. No solamente efectos adversos, sino resistencias y toda esta problemática que te he estado contando. Ahora, definitivamente la automedicación tiene que ser controlada. No es adecuada porque los pacientes consumen muchas veces medicamentos por recomendación familiar, por recomendación de los amigos, o muchas veces he escuchado, ¿no?
¿para qué vas al centro si igual te van a dar esto? Mejor toma y cómpralo, ¿no? A mí me dieron, ¿no? Yo tengo lo mismo que tú, así que mejor anda a la farmacia y cómpralo, ¿no? Entonces, es todo un problema esto de la automedicación, y automedicarse genera obviamente muchos efectos perjudiciales para el paciente. Actualmente, por ejemplo, en la universidad tenemos algunos tesistas que están investigando sobre automedicación y por ejemplo, ellos han ido a clínicas y ahorita en estos momentos están trabajando también en hospitales dentro de lo que obviamente se puede permitir por todo este marco de la pandemia, para averiguar los pacientes con qué medicamentos más ejercen esta automedicación. Y se ha visto que con antiinflamatorios, antibióticos, por ejemplo, hay bastante de esto, ¿no? Claro. Una cosa más, cuando tú vas al médico y él quiere obtener un diagnóstico adecuado, muchas veces te dice, ¿ha tomado algo o está tomando algo? Justamente, ¿por qué? Porque la automedicación puede falsear tus resultados. ¿Es así, si no me equivoco? Sí, también ese es un motivo, pero otro motivo es también para ver el historial de consumo de medicamentos del paciente. Por ejemplo, si llega un paciente a la consulta con un problema infeccioso y es un paciente que a mí me refiere que no consume antibióticos, un paciente que tiene antecedentes de consumo de antibióticos muy pobre, casi nulo, entonces inclusive medicamentos que actualmente se piensa que han generado mucha resistencia, como penicilina B o una penicilina convencional, podría hacerle un buen efecto. Pero ¿qué pasa si es un paciente que nos dice, no, doctor, yo por múltiples infecciones respiratorias que tengo, consumo penicilina, cefalosporinas a cada momento, a veces quinolonas, y ahora aparece con una infección? Obviamente yo tengo que pensar que por el historial de consumo de antibióticos, esas bacterias si han crecido, entonces probablemente pueden tener un cierto grado de resistencia y mi estrategia para tratar esa infección tiene que ser diferente, ¿no? En realidad, preguntar los antecedentes de consumo de medicamentos nos sirve para varias cosas, ¿ah? No solamente para eso, ¿no? También para poder ver si el paciente tiene algún riesgo de desarrollar daño hepático, daño renal, si es que ha consumido medicamentos con potencial hepatotóxico, nefrotóxico en demasía, ¿no? Realmente, doctor Ruiz, el tema da para más, muy interesante y muy amplio. Si seguimos hablando vamos a expandirnos fácil 2, 3, 4 horas. Gracias por su visita. Quisiéramos contar en el siguiente programa o en los próximos programas con su presencia. Y bueno, ¿algún consejo para nuestra teleaudiencia? Sí, que cada vez que tengamos una afección o algún problema, ir al profesional de la salud. Eso es muy importante, porque no puede haber una buena medicación si no hay un buen diagnóstico. Y el capacitado para hacer un buen diagnóstico es el profesional de la salud, en todos los campos, médico, odontológico, y nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros queremos recibir una atención de calidad o un buen tratamiento, tanto farmacológico como algún tratamiento de intervención, sea quirúrgico, por ejemplo, tenemos que tener obviamente la opinión de un experto, de alguien calificado, ¿no? Que nos haga un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento para tener un buen, digamos, pronóstico, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. No automedicarnos, no ir a la farmacia a comprar, solamente tengo un dolor que me venden, sino ir al profesional adecuado para que nos dé las recomendaciones adecuadas. Muchas gracias, Liberto. Gracias al doctor Ruiz, volvemos. El cuerpo humano, como una unidad biodinámica, obtiene su energía del medio ambiente y mucho más cuando es sometido a un proceso como son los ejercicios, como es el deporte. A continuación, el doctor Armando Félix entrevistará a la doctora Eudith Saavedra sobre un tema muy importante que es la nutrición deportiva. Hola Eudith, buenos días. ¿Cómo estás, Armando? Muchas gracias. Muchas gracias por venir acá, por brindarnos tu tiempo. Eudith es nutricionista deportiva. Ella ha trabajado en los principales clubes de fútbol de la Primera del Perú y también es nutricionista de nuestra selección de fútbol. Eres parte responsable del éxito que está logrando nuestra selección, ya que los chicos siempre se les ve con energía. Bueno, de eso se trata, ¿no? El objetivo de la nutrición deportiva es que los deportistas lleguen al momento del deporte con el mejor performance, y parte de eso es la alimentación, ¿no? Uno de los pilares del deportista y del deportista profesional es calidad de alimentación.
Judith, el deportista necesita una alimentación especial, ¿verdad? Pero si una persona juega fútbol, las famosas pichangas, una hora a la semana, ¿se le considera deportista? No. En realidad un deportista es una persona que practica un deporte pero lo hace de forma disciplinada y constante, ¿no? Tiene que cumplir objetivos deportivos, tiene que cumplir horarios, ¿no? Y tiene que tener una planificación estructurada durante la semana, durante el mes, el tiempo de entrenamiento para una determinada competición. Ahora sí hay deportistas que también no lo hacen a nivel profesional, son aficionados, pero de la misma manera se cumple un plan de trabajo durante la semana y durante el tiempo que practica el deporte. Gracias. Me pasaba, Judith, que cada vez que yo asistía al gimnasio, lo primero que hacía el instructor después de tallarme y de medirme era ofrecerme suplementos de proteínas o suplementos de vitaminas. ¿Son necesarias estas? Bueno, la respuesta va a depender mucho de qué es lo que necesita cada persona, cada deportista. Si bien es cierto, si el objetivo, o sea, iba a estar relacionado al objetivo de esta persona que hace deporte, ¿no? Pero no solamente al objetivo, sino cuáles son las características personales. Por ejemplo, en los deportistas de élite hay que evaluar la composición corporal, hay que ver cuáles son los horarios y los tiempos de entrenamiento, dónde entrena en altura, entrena en calor, entrena al llano, cuándo es el tiempo de competición, cuáles son los tiempos de recuperación. Por ejemplo, en fútbol, cuando nosotros competimos, los tiempos de recuperación son muy cortitos, entonces necesitamos suplementar, ¿no? Entonces la suplementación está dada para un objetivo específico, pero no te soluciona la vida. O sea, si vas a un gimnasio y te hacen la evaluación y te inscribes y que ya necesitas el suplemento, eso es un error, porque la base de la salud, la base de la composición corporal y del rendimiento deportivo es alimentación saludable. Pero esa alimentación saludable está enfocada a las características personales de cada uno. Entonces, Judith, esa pirámide, por ahí he visto alguna vez una pirámide de nutrición deportiva, donde la base de la pirámide es el suplemento deportivo. Ese dibujo no debería ser así, entonces. No, debe estar relacionado con la marca del suplemento. Pero seguramente que sí. La base de toda pirámide, digamos, de un deportista es la calidad de la alimentación. Dentro de la alimentación está el nivel de hidratación. Hay que evaluar también qué es lo que necesita el deportista para hidratarse, porque no necesariamente todos necesitan bebida rehidratante o cantidades de bebida rehidratante, y la bebida rehidratante normalmente se utiliza más o menos después de 2 horas de haber tenido un entrenamiento fuerte, si estoy a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Pero si estoy en altura o si estoy en una zona de mucho calor, entonces sí tengo que utilizar un poco más de bebida rehidratante de la mano con agua. En los deportistas profesionales mayores de edad, pasados los 17 años. Pero si yo tengo niños que están compitiendo, la mejor bebida rehidratante es la leche. La mejor bebida rehidratante es un plato de sopa y, por supuesto, agua durante el día. Muchas gracias por esa aclaración, Judith, porque yo, cuando he acompañado a mi hijo a sus clases de fútbol, cuando tenía 12, 13 años, todos los papás corríamos a comprar una bebida rehidratante. Entonces tú lo que nos estás diciendo es que esas bebidas rehidratantes no es indicado para ellos. Claro, hay que pensar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un niño o cuál es el fundamento de este niño en su desarrollo? Básicamente el desarrollo. Este niño está creciendo y se está desarrollando, por lo tanto, para poder mantener el principal objetivo, que es un buen crecimiento y desarrollo, necesito darle nutrientes. Le tengo que dar no solamente bebidas azucaradas, sino le tengo que dar bebidas con nutrientes. Por eso es que les recomendamos, y hay estudios en donde
A equipos de fútbol profesional también se ha dado como suplemento post-entrenamiento leche. Sí. Entonces, si bien es cierto, la leche tiene algunas características que a la población en general le puede dañar, pero si yo necesito nutrir y rehidratar a un niño con un alimento que sea fácil de utilizar, que sea un buen vehículo, es la leche. Gracias, Judith. El programa está orientado a público en general. Entonces, yo me imagino que los deportistas calificados ya tienen la suerte de tener una nutricionista que le pueda estar acompañando en sus rutinas. Pero para el público general, que todavía no tiene una nutricionista que los acompañe, ¿qué les recomendarías antes de salir a hacer una rutina de, por ejemplo, ir a correr o ir a montar bicicleta, o antes del gimnasio? ¿Qué deberían de comer y, sobre todo, cuánto tiempo antes de hacer esa actividad física debería ser la ingesta de alimentos? Generalmente se recomienda consumir 3 horas antes, ¿no? O si voy a comer un desayuno completo, un almuerzo, una cena, aunque en las noches yo personalmente no recomiendo hacer deporte en la noche. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener buena calidad de sueño, ¿no? Y tener una buena digestión, darle tiempo al cuerpo que digiera y tener una buena calidad de sueño. Pero en el caso, si es que, por ejemplo, hay a chicos o personal, profesionales en general que van al gimnasio a las 6 de la mañana, va a depender mucho de cómo es su organismo, porque puede ir a entrenar en ayunas si es 1 hora, no le va a pasar nada, ¿no? Pero sí tenemos que observar cómo esta persona regresa a casa, si regresa desesperado por comer, si regresa a atacar todo lo que encuentra, entonces es contraproducente y es mejor que vaya comiendo un tentepié antes de 30 minutos o 1 hora antes de ir a entrenar. En el caso de los niños, hay muchos, yo tengo muchos pacientes que entrenan, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Tienen sí o sí que ir con su desayuno y su desayuno completo. Y el desayuno tiene que ser de 2 horas y media, 2 horas, hasta 3 horas antes del entrenamiento o del deporte, ¿no? Del entrenamiento deportivo. En el caso que fuera, no sé, a las 6 de la tarde, entonces sí amerita una comida a las 5 de la tarde, un refrigerio ligero que le permita digerir y que pueda ir a entrenar. ¿No? Porque sí, es cierto, o sea, hay estudios, si yo quiero perder peso, me voy a entrenar en ayunas y sí voy a tener efecto, sí, va a tener efecto, pero el tema es cómo regresa a casa, ¿no? Si regresa con esa necesidad de comer mucho más porque no tiene nada y bajó todos sus niveles de glucosa y necesita comer más, entonces es contraproducente. ¿Es la misma alimentación que tiene que seguir a una persona que va a correr o que va a montar bicicleta, la misma que una persona que va a pasar 1 hora, 1 hora y media en el gimnasio haciendo pesas? Para darle una dieta determinada o un régimen de alimentación a cada persona, tenemos que evaluar no solamente el tipo de deporte que hace, sino las características personales, en donde vamos a ver la composición corporal. De pronto tiene un buen peso, pero tiene mucho tejido adiposo en su cuerpo y casi nada de masa muscular, que normalmente en la medicina se llama son personas metabólicamente obesas, ¿no? En este caso, sí, yo voy a necesitar darle un poco más, por ejemplo, de proteínas dentro de la alimentación diaria, no necesariamente como suplemento. Si es una persona que tiene buen componente muscular, es gordita, porque tiene adicional mucha grasa, entonces ahí tengo que manejar las calorías o los alimentos en función a la calidad del alimento, porque sí necesita carbohidratos, sí necesita energía, sí necesita proteínas. Entonces tiene que comer en general calidad de comida. ¿Qué significa calidad de alimentación? Que tengan fibra, mucha ensalada, verduras en general y variadas, porque en los colores de las verduras y las frutas vamos a tener no solamente vitaminas, vamos a tener minerales, vamos a tener enzimas, ¿no? Vamos a tener pigmentos o nutrientes en general que nos van a ayudar a todo nivel.
a nivel de la digestión, que es la fibra, a nivel de las vitaminas y minerales que nos van a ayudar con la defensa, ¿no? Adicional a las verduras necesito un aporte de proteínas. Por ejemplo, nosotros, y yo recibo pacientes de provincia muchas veces que casi no comen proteínas, comen papa, comen arroz, comen yuca, comen camote, casi nada de verduras, pueden comer fruta, pero 2 o 3 tipos de fruta nada más. Entonces hay una deficiencia de nutrientes, porque en la variedad está la calidad también de la alimentación. Ahora, en cuanto a los carbohidratos, tenemos que buscar carbohidratos que tengan fibra, y yo recomiendo mucho y tengo un estándar dentro del plan de comidas que es: come menestras si es posible interdiario o todos los días, porque es el mejor carbohidrato que tenemos, y los peruanos somos muy ricos en la variedad de las menestras. Tenemos frijoles a variedad, para que no te canses si quieres comiendo frijoles 3 veces a la semana. Tenemos lentejas, payares, garbanzo, no es una menestra, pero tenemos la quinoa, que tiene una muy buena... un perfil de proteínas, ¿verdad? Así es, de proteína, fibra, minerales, ¿no? Tenemos las habas, por ejemplo, y todo que tenga cáscara y más o menos que sea de la chacra a la olla, ¿no? Porque esos alimentos no nos venden tan procesados, a no ser que ya estén enlatados, que no se recomienda. Entonces, sí tiene que tener la variedad de alimentos, frutas, 5 colores al día, que sea puede ser a la semana para economizar, porque al día te sale un poco caro. Entonces, eso es lo que necesitamos, calidad de comida, evitar los alimentos envasados, cuando yo hablo de cereales, por ejemplo, incluyendo con los deportistas profesionales también, hablo mucho de la kiwicha, de la quinoa, de la avena, no de los cereales refinados que ya pasaron por un proceso para convertirse en harina. Esa harina actúa en el cuerpo como azúcar, nada más le dan forma y te lo comes, ¿no? Adicional con sustancias que para los preservantes, los colorantes, que a la larga te van a hacer mucho daño. Entonces, cuando yo hablo de cereales, estoy hablando netamente de nuestros cereales andinos, y nosotros los peruanos somos ricos en eso. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a consumir lo nuestro, ¿no? Y no olvidarnos, proteínas, desayuno, proteínas en el almuerzo, proteínas en la cena. ¿Cuáles son las proteínas? Carnes, huevo, para los niños y los que están en crecimiento, desarrollo, y los que hacen deporte hasta adolescentes, leches. La leche normal, la leche... puede ser la semidescremada, pero no la leche sin lactosa, ¿bien? Porque necesitamos todos los nutrientes completos, necesitamos absorber adecuadamente el calcio de la leche, el calcio de los alimentos, entonces necesitamos todo un conjunto de alimentos. Judith, ahora que hablas de las proteínas, una de las preguntas que alguna vez me han hecho es: ¿se puede ser deportista y se puede ser vegetariano? Sí, puede ser deportista y vegetariano. Sí es importante, en el momento que tú decides tener una dieta vegetariana, tiene que ser una dieta vegetariana de calidad, ¿no? Porque se confunde mucho. No como animales, ningún tipo de alimentos de origen animal, y como vegetales, pero dentro de los vegetales está el arroz, está la papa, está la yuca, entonces no eres estás comiendo una dieta, entre comillas, vegetariana, pero de mala calidad, porque lo que tu cuerpo necesita es alimentarse, y se alimenta con proteínas, se alimenta con grasa de buena calidad. Ahí entrarían las menestras y los frutos secos. Las menestras, más que los frutos secos, porque hay que definir bien cuáles son los frutos secos, son los oleaginosos, ¿no? Que son las semillas, no sé, la semilla de girasol, las nueces, almendras, pecanas, esos alimentos que aparentemente no son grasa, pero nos proporcionan una grasa saludable. El aceite de oliva extra virgen, ¿no? Entonces, fuera de la dieta vegetariana, los pescados que nos aportan muy buena calidad de grasa. Entonces, sí puede utilizarse, pero aquí sí, con esta dieta, a los deportistas y a las personas que hagan una dieta vegetariana hay que suplementarles. Hay que suplementarles de pronto con alguna alimento o con algún suplemento proteico, con vitaminas, sobre todo B12, que es lo que no tenemos mucho de esta vitamina en los alimentos, en los vegetales. Entonces, tenemos que suplementar con macronutrientes, micronutrientes. Macro, proteínas, grasas saludables, micronutrientes, vitaminas y minerales. Judith,
he estado observando que, y esa es una curiosidad personal, antes yo veía que los deportistas profesionales de élite se retiraban alrededor de los 35 años y ahora vemos que hay deportistas de élite que están bordeando los 40 años y siguen rindiendo a gran nivel. Sí. ¿La nutrición tiene que ver algo en esto? Por supuesto, claro, o sea, es el cuidado en general, porque un deportista debe de ser muy disciplinado en su calidad de alimentación, en la calidad del entrenamiento, porque hay que cuidarnos mucho en el entrenamiento con las sobrecargas también, y la recuperación post-entrenamiento, y en la calidad de sueño. Es fundamental tener calidad de sueño, tanto a deportistas de élite, a personas que quieren bajar de peso, a personas que quieren mejorar su salud. ¿Por qué? Porque en la noche es donde, yo siempre digo, Dios es un arquitecto extraordinario y se las sabe todas, porque en la noche es donde Él nos estructuró nuestro cuerpo para recuperar, para reparar, con el descanso, con la calidad de sueño, puedes lograr todo eso, ¿no? Y por supuesto, con los nutrientes adecuados para que las hormonas que en la noche trabajan para reparar, para desinflamar, para reestructurar, para crecer de pronto masa muscular, para mejorar las defensas, trabajan con insumos. Y esos insumos vienen de la alimentación saludable. Edith, muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos acompañes en otra oportunidad. Si es que alguien quiere que tú los asesores para su plan de nutrición deportiva, ¿cómo pueden ubicarte? Al WhatsApp, sí, doy ¿Sí? el número. Bueno, es el 996315507. Me escriben al WhatsApp y ahí coordinamos. O también en la página web de BeFitness, que está en los medios. Muchas gracias, Edith. Amigos, le agradecemos a Edith y espero que la volvamos a tener en otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias, Armando. Bueno amigos, se preguntarán hoy día por qué estamos con mascarilla. Simplemente porque nos hemos olvidado las caretas de protección, pero aún así debemos tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Y por eso ahora, manteniendo la distancia y con la mascarilla, entrevistaremos a nuestro amigo Armando Feliz. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Lucho, muchas gracias por la invitación. Contento de estar nuevamente acá. Armando, tú como especialista en nutrición conocerás mucho sobre el tema de la microbiota. ¿Qué es exactamente la microbiota? Lucho, la microbiota es un tema apasionante. Recién hace unos aproximadamente 10, 12 años se ha comenzado a estudiar. La microbiota es el conjunto de todos los microorganismos que viven no solamente en nuestro intestino, también viven en nuestra piel, viven en nuestros genitales, en los pulmones. La más estudiada es la microbiota intestinal. Y digo todos los microorganismos porque si bien es cierto, se han estudiado más las bacterias, en realidad la microbiota también la componen los virus, las arqueas, los protozoarios, pero las bacterias son las estrellas, son las que más se han estudiado y se sabe que la relación de la microbiota con nosotros va a depender mucho de nuestra salud. Armando, el término definido como microbiota, micro viene de microorganismos y biota de... Es de la vida, es del sistema que está dentro nuestro. Nosotros generalmente pensamos cuando hablamos de microorganismos o bacterias dentro del cuerpo, pensamos en algo malo. O sea, no es un elemento malo la microbiota. No, es más, se ha descubierto que la microbiota cumple muchas funciones que ayudan a que tengamos buena salud. Dentro de las funciones que tiene nuestra microbiota es, por ejemplo, mantienen a raya a los microbios que pueden ser nocivos. Por ejemplo, hay un grupo de bacterias que si las tenemos en determinada cantidad van a impedir que bacterias que nos pueden hacer daño crezcan. Hay bacterias que por metabolizar, por comer ellas la fibra que nosotros comemos y nosotros no podemos digerir, lo digieren estas bacterias. Y estas bacterias al digerir la fibra lo que hacen es producir unas pequeñas moléculas que se llaman
ácidos grasos de cadena corta que sirven de alimento a unas células especiales que tenemos en el colon y que van a ayudar a, por ejemplo, a prevenir cáncer de colon. Estamos hablando de una especie de hábitat en el cual una bacteria come y aquello que produce se lo come otra bacteria y entre ellas como que se cuidan, se alimentan en una especie de equilibrio continuo. Hasta donde tengo entendido, creo que hay medio kilo, el promedio es medio kilo en peso, hablando así de bacterias en el cuerpo humano. Así es, Lucho. Aproximadamente cada persona tenemos medio kilo de microorganismos que vienen de nosotros. Se dice que más o menos hay entre 1 y 2 bacterias por cada célula nuestra. Hay algunos especialistas que incluso dicen que somos más bacterias que humanos y dicen que nosotros pues en realidad somos bacterias o somos el medio de transporte de estas bacterias. Es decir, yo de pequeñito tengo una cantidad de bacterias y conforme voy creciendo de manera armónica también las bacterias van incrementándose, van variando. ¿Podemos decir que la microbiota de un niño es completamente distinta a un adulto y esta a una persona de la tercera edad? Así es, Lucho. La microbiota va evolucionando. Tengamos en cuenta que el primer contacto con la microbiota es gracias a nuestra madre, ¿no? Si un niño nace por parto natural, va a ser colonizado por las bacterias que tiene la madre que están en el canal vaginal. Luego, en la leche materna también contiene microbios y la leche materna tiene compuestos o tiene alimento especial para que los microbios saludables crezcan en los intestinos de ese bebé que está en desarrollo. Luego, cuando el bebé está en contacto con otros miembros de la familia o con mascotas, o cuando tiene la oportunidad de salir a un parque, también ahí esas experiencias hacen que vaya teniendo más variedad de microbios. Una microbiota saludable es aquella que contiene mayor cantidad de bacterias. Lo que comentas es muy interesante, pero mencionas el tiempo, que esto no ha sido estudiado sino hasta hace poco tiempo. ¿Cómo es que nace o surge la curiosidad a nivel médico? ¿Por qué esta enfermedad puede tener o esta patología un origen en una microbiota deficiente? ¿Cómo es que nacen esos estudios? Lucho, te cuento que hace aproximadamente unos 10 años, como te comenté, tú sabes que hay 2 tipos de bacterias, las aeróbicas y las anaerobias. Las bacterias anaerobias mueren cuando están en contacto con el aire, porque ellas al contacto con oxígeno mueren. Entonces antes no habían las técnicas para poder cultivar este tipo de bacterias. Hace algunos años se desarrollaron estas técnicas y por eso es que se descubrió la microbiota recién hace poco tiempo. Y con respecto a la relación con las enfermedades, sí, se sabe que cuando las bacterias han perdido diversidad o cantidad, se produce un estado que se llama disbiosis. Y la disbiosis está relacionada con múltiples enfermedades, iniciándose, por ejemplo, con las personas que tienen obesidad. Las personas que padecen de obesidad tienen un tipo de microbiota muy diferente a las personas que tienen un peso saludable. Lo mismo pasa con las personas que sufren diabetes, las personas que tienen hígado graso. Tienen alguna alteración o alguna deficiencia de algún grupo bacteriano. Armando, los pequeños muchas veces también cuando van al pediatra se mencionan el uso de vacunas tomables o en jarabes para favorecer la microbiota. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, en realidad esas vacunas están compuestas de un tipo de bacteria específico, ¿ya? Y las últimas investigaciones lo que dicen es que este tipo de bacterias ayudan a prevenir un tipo de diarrea, ¿ya? O la previenen o hacen que si un pequeño está con una diarrea inespecífica, en vez de durar 7 o 5 días, estas vacunas hacen de que la diarrea dure menos tiempo y sea menos aguda. Es ahí donde funciona, como te digo, que algunas microbiotas funcionan como policías y eliminan a las bacterias malas que pueden estar causando la diarrea. Es entendible que la microbiota entonces tiene una función, tiene un rol. ¿Hay alimentos o medicamentos, creo, he escuchado yogures o medicamentos probióticos o prebióticos? ¿Y si hay una diferencia entre prebiótico y probiótico? Así es, Lucho. Los prebióticos vienen a ser el alimento para la microbiota, ¿ya? Y por lo general todos los prebióticos son alimentos de origen vegetal. Dentro de
todo alimento vegetal que nosotros consumimos, que contiene gran cantidad de fibra, sirven de alimento para las bacterias. Dentro de los alimentos que se consideran como mejores prebióticos, por ejemplo, que están las alcachofas, están las crucíferas, el brócoli, pero en realidad todos los vegetales sirven como prebióticos. Y los probióticos vienen a ser bacterias vivas que se dan como si fueran medicina. Vienen en cápsulas o vienen en forma de polvo o, como tú mencionaste anteriormente, en forma de vacunas orales. En realidad son bacterias vivas que han sido no diseñadas, pero han sido elaboradas de tal forma que resistan al ácido gástrico del estómago y que lleguen al intestino en la mayor cantidad posible. Y se están trabajando para que estos probióticos sean específicos para curar determinadas enfermedades. La investigación todavía está en pañales, pero va camino a eso. En nuestro sistema inmune tenemos como característica pues las células blancas, ¿no? Y los antígenos y anticuerpos encargados de identificar elementos nocivos, noxas, bacterias, virus, sus cargas, etc. ¿Por qué no pasa eso con la microbiota? ¿Por qué el cuerpo no lo ataca, no lo elimina, no hay una reacción inmune inmediata? Muchas gracias, una pregunta muy interesante, Lucho, muy buena pregunta. La microbiota se estabiliza alrededor de los 3 años. ¿Y por qué se estabiliza alrededor de los 3 años? Porque ahí el sistema inmunológico todavía es inmaduro. Entonces, por eso es que es importante y necesario que los niños antes de los 3 años tengan la mayor cantidad de experiencias de, por ejemplo, salir a los parques, a tener una mascota bien cuidada, convivir con otros miembros de la familia, porque todas esas experiencias hacen que vaya adquiriendo mayor diversidad de bacterias. Entonces, mientras mayor diversidad de bacterias hay, nuestro sistema inmunológico que está madurando, lo que hace es aprender a reconocer quién es bueno y quién no es bueno. Entonces, el sistema inmunológico, cuando está madurando, lo que aprende es a determinar estas bacterias no son malas, son parte, llegan a reconocerla como si fueran parte de nuestro organismo y por eso no la atacan. Es más, hay una teoría que dice que las alergias o algunas enfermedades antiinmunes se desarrollan porque el sistema inmunológico no llegó a ese grado de madurez, porque las personas no fueron expuestas a diversas actividades donde tuvieran contacto con muchas bacterias. Entonces, el sistema inmunológico se activa por cualquier motivo. Por eso es que a veces ocurren las alergias al aire, al polvo o a cosas donde normalmente no debería haber este tipo de alergias. Podemos considerar entonces a nivel como concepto, la microbiota, el individuo con la flora bacteriana propia, su simbiosis interna y la relación con el hábitat. El hábitat viene a ser pues la casa, la calle, el colegio, la relación en la sociedad, que nos permite condicionar de manera sinérgica el desarrollo, ¿no? O sea, yo soy expuesto y mi cuerpo lo reconoce, yo soy expuesto y mi cuerpo prepara la inmunidad, y si no soy muy expuesto, tranquilamente puedo desarrollar pues alergias, una cosa así. O sea, hay un grado de madurez también para la microbiota. Así es, así es. Por eso es que a partir de los 3 años ya prácticamente la microbiota está estable, y por eso es que hasta esa edad se recomienda que los niños tengan la mayor cantidad de experiencias. Y la microbiota va evolucionando. Una persona adulta tiene una diferente tipo de microbiota y los adultos mayores también tienen otro tipo de microbiota, y va a depender de cómo cuidemos nuestra microbiota conservar la mayor diversidad de bacterias en nuestro organismo. Por ejemplo, una forma en que nosotros agredimos a nuestra microbiota es la automedicación. Es un tema que también muy interesante has tocado hace poco. Entonces, la automedicación puede dañar nuestra microbiota. Si bien es cierto, algunos microbios pueden poblar nuevamente nuestros intestinos después de tomar un antibiótico, pero algunos probablemente no regresen después de tomar un antibiótico. Otra forma que nosotros agredimos a la microbiota es fumar, tomar alcohol en exceso.
son formas de agredir a nuestra microbiota y estamos alterando el equilibrio que deberíamos de tener. Obviamente, Armando, el tiempo nos queda corto, el tema da para más, es muy interesante. Gracias por tu visita. ¿Alguna recomendación para nuestra teleaudiencia? Muchas gracias, Lucho, muchas gracias al canal y al programa. Cuiden su microbiota. Al cuidar su microbiota están cuidando su salud. La mejor forma de cuidar su microbiota es consumir todos los días la mayor cantidad de vegetales y frutas y evitar las cosas tóxicas como alcohol, tabaco y automedicarse. Amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.